Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Hoy un día de incertidumbre, un día en donde las bolsas de todo el mundo han sufrido lo que es el efecto Trump. Pero habló Donald Trump y dijo que iba a ir negociando país por país, pero ya no hay marcha atrás ante todo esto. Dentro de eso hay dos posibilidades. O nos podemos quejar como país o podemos adaptarnos como país. Se le abren infinitas posibilidades a Argentina porque tiene la posibilidad de poder ser competitivo en un mundo que estaba fuera de toda competencia. Va a depender de nosotros qué es lo que vamos a elegir. ¿Qué es lo que harán? Es lo que tiene que hacer la clase política. Patricia, finalmente renunció el integrante de la Corte de Justicia, García Mansilla. Exactamente, a 39 días de haber prestado juramento y luego de estos pliegos que se cayeron en el Senado, Mansilla decidió presentar su renuncia indeclinable. No le quedaba otra. Un tipo que viene de la parte catedrática, que le dijeron, mirá, nunca han rechazado un pliego, y lleva 1 año y medio que lo cachetean de todos lados, en donde lo tratan de todas formas. Para colmo, lo juntaron con todo lo que significa el juez Ariel Lijo. Imagino que el sueño de su vida era haber sido integrante de la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el mismo Lorenzetti dijo, yo nunca hubiese aceptado que me nombraran por decreto. No le quedó otra que renunciar. La cuestión es que con 3 jueces de la Corte Suprema, de los 5. Exactamente. Con lo cual es algo que no es lógico en un país. Y la oposición y el oficialismo peleando en el Congreso sobre esto y además una situación que lleva a tener paralizado otros temas que también son interesantes y son urgentes en el país, ¿no? Así es. Bueno, ustedes saben que un 6 de abril, pero del año 2020, fue la primera vez que apareció Nuevo Mundo. Nuevo Mundo fue la primera reacción inmediata ante la pandemia. El 20 de marzo nos dijeron, miren, todos se quedan en su casa, no pueden salir más. A partir de ahí, los kioscos dejaron de funcionar, el papel dejó casi de existir. Los diarios tenían una circulación muy acotada porque, entre otras cosas, no había gente circulando para poder comprarlos. Y la primera reacción que tuvimos, bueno, es gente que quiere seguir leyendo en formato diario. Pero a su vez tenemos que hacerlo todo tecnológico porque no podemos llegar con él en la mano, pero sí al celular. Así nació Nuevo Mundo, con un esfuerzo en donde todos se tuvieron que adaptar, quienes iban todos al Nuevo Diario a trabajar casa. Ojo, con 3 megas de internet, en el mejor de los casos. En algunos casos, mega, usted lo sabe porque el que tiene hijos chicos y le decían, bueno, vamos a hacer las tareas por la escuela, y no podían hacer nada. Era a pedales, ahora ha mejorado bastante, hay gente que tiene una velocidad importante, otra más o menos, pero lo que ahora nos parece muy malo en ese tiempo era una velocidad tremenda. Así nació Nuevo Mundo, ya lleva 5 años, es una opción diferente y bueno, va pasando el tiempo. Patricia. Vamos a destacar que continúan las negociaciones o la audiencia que se desarrolla en la Subsecretaría de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria al haber fracasado la paritaria entre docentes y el gobierno de la provincia de San Juan. Las partes hasta el momento han sido inflexibles, se trata de buscar una alternativa, ya sea por los puntos que quieran los docentes que vayan al básico o las sumas directamente para que sean remunerativas y no como una suma extra que se paga un mes. El problema es que están trabajando contra reloj porque el día 15 el gobierno debe comenzar a cargar ya las liquidaciones y si no hay acuerdo deberá ser como se ha hecho hasta los meses anteriores. No directamente liquidar en esto y luego seguir negociando, ya sea en paritario o en conciliación. Hay algo que no entiendo mucho, si vos podés explicármelo. Sí. Porque la Municipalidad de la Capital, el Intendente Susana Graciar, dice que están trabajando en una nueva legislación precisamente para vendedores ambulantes en general, para productos alimenticios en particular. Encontraron gente que más o menos hacía las cosas bien y gente que las hacía muy mal. Pero al mismo tiempo, la Defensora del Pueblo se reúne con los representantes de los carros pancheros y lo intima al municipio, bastante amenazante de que deja a familias sin su fuente de trabajo. Digamos, ella va a firmar como responsable de que alguien que tenga un problema de salud
por un producto en mal estado se va a hacer cargo de ella. La provincia acaba de perder un juicio Millonario. por una comida en mal estado, un locro, en el Hospital Lanteri ya hace varios años, en donde son 30 millones Eran cada 30. muerte, son 60 millones, más las actualizaciones son 100 millones de pesos. Sí. ¿Está dispuesta la defensora del pueblo a hacerse cargo si alguien tiene algún problema de salud por la venta ambulante que no tiene las condiciones mínimas? Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo no tiene poder de policía ni solamente puede Pero es sugerir. demagogia lo que Claro, hace. pues ella puede sugerir y de alguna manera pedir, pero no tiene Pero has visto ninguna... el tono de la nota. Sí, donde exactamente. intima, Pero es... y hay 70 familias sin trabajo, que obviamente nos duele a todos y que hay que ver cómo se soluciona. Pero tienen que cumplir la Esto puede normativa. ser para Popu, digamos, pero en la normativa y en la, digamos, en la competencia que ella tiene, no tiene poder de policía ni otro Va a salud poder. pública y en un restaurante en donde tenga alguna de las cuestiones de acero inoxidable en mal estado, le clausura el restaurante. O una fuga de gas, como los carros pancheros O no tenían tienen los mangueras cerámicos bien viejas. puestos, los Claro. clausura. Y vos imagínate, los carros pancheros, algunos tenían garrafitas con mangueras que eran añosas, que ya estaban en malas Si condiciones. no, ¿Te cerremos imaginas eso? bromatología y que sea la defensora del pueblo la que diga vos podés funcionar y vos no, Ya. por una cuestión de su sensibilidad social. No, acá hay una cuestión. Ahí, Porque aparte que vuelvan al Parque de Mayo, los has intimado a dónde tienen que sí, volver. es que no va a tener, no creo que pueda prosperar, primero porque no tienen competencia, como te decía. Hoy está trabajando el Consejo Deliberante junto a la Intendencia, el Ministerio de Infraestructura y Ambiente, y también han pedido la competencia de salud pública. Han Te llevado digo 3 una cosa, proyectos. ella se lo está pidiendo a una intendente que es de lo que vendría a ser Juntos por el Cambio, Claro. porque ella viene del peronismo. Le va a pedir lo mismo que A los todos. carros pancheros, que sea de gente de Rawson Valle los reciba Munizaga, o de Caucete los reciba Rosa, o de algún lugar que sea peronista que vayan a recibirlo, es una demagogia política. Yo creo que acá van a tener que primar la razón y la normativa, ¿no? Se está trabajando y tendrá que, quien tiene competencia y autoridad hoy es la intendente de la capital. Salud pública y infraestructura. Y de ellos dependerá. A vos, hay gente que, por ejemplo, hoy esta mañana han estado reunidos también porque quieren alquilar un local que era conocido, Hugo, para ponerse ahí los feriantes. Y estaban por ¿Pero pedir quién lo va a pagar? Ahí está. Querían pedir un subsidio, le dijeron, mire, la orden que tenemos bajada desde la Intendencia es que no hay subsidios, no se financian ni las ferias, ni a los manteros, no, cada uno el que quiera poner un emprendimiento, que tal, genial. Los artesanos tienen un lugar Yo te digo, específico. los vecinos de la capital, ¿qué es lo que Ahí te está. dicen? No, Mirá, no quieren nadie. de eso va a venir la mitad que no son de la capital, ¿por qué no van a su municipio? Claro, esto es aparte una situación muy particular. Hay paseos públicos como el parque que no están hechos para albergar locales de gastronomía porque tendrían que ser ambulantes y no tienen las condiciones. Y además los vecinos dicen, ya hemos vivido esta situación, tienen problemas a veces con la gente que cuida los autos en el parque porque están próximos al auditorio y por ahí hay unas bataholas tremendas. Entonces lo que tratan es de ordenar. Aparte, esto que decíamos, el riesgo del manejo de los alimentos, el riesgo de la higiene, el riesgo además de tener mucha gente que a veces por situaciones que son de inseguridad, o sea, una garrafa mal puesta, el agua que no está en condiciones, las condiciones eléctricas. El parque tiene instalaciones para determinados juegos, para la luminaria, pero no para albergar, por ejemplo, el suministro de carros. Los desechos. Sí, y los baños y todo lo demás. ¿Sí? Los desechos no podés tirarlo así nomás y vos ves que a las 6, 7 de la mañana, cuando termina el trabajo de los vendedores de Queda carros, todo un cúmulo de basura. queda mucha sucia. Sí, mucha yo suciedad. creo que lo que se ha pedido y yo creo que están exigiendo los vecinos es verdad, hay un derecho, pero hay comerciantes que también están trabajando en gastronomía y tienen que cumplir una serie de requisitos. Y esto lo tienen que hacer todos, ser ley rigurosa, ley pareja para todos. Bueno, otro tema que la Caja de Acción Social, la noticia la página web. Exactamente, la página, dijo el presidente de la Caja de Acción Social, llevando tranquilidad, no se ingresó a datos sensibles, solamente la parte que tienen de información y noticias. Se está trabajando en reforzar y dar mayor seguridad. Se ha empezado a trabajar por parte de los sistemas informáticos de gobierno para reforzar y blindar y ver de qué manera o cómo se hizo para ingresar. Pero dijo que la información sensible, como así también las máquinas que proveen las líneas a los agencieros, eso no se ha tocado. ¿Qué pasó con el Ironman?
¿Cómo resultó? 1.100.000 pesos, dijo que dejó, 1.000.000.000, 100, lo que dejó de recaudación en la provincia. Muy buena performance tuvieron, hubo bastante ocupación, como así también a lo que hace la información y todo lo que se dispuso, desde los chicos que estuvieron recepcionando a los atletas, como así también a los visitantes, chicos que eran de la Dirección de Discapacitados, que se les dio la posibilidad de trabajar, la gente que estaba en información, en la parte gastronómica que se cumplió, la gente que organizó a través de los diferentes departamentos, como Jun, Sonda y demás, actividades para el fin de semana, y la misma capital, han manifestado que les fue muy bien. Hasta la gente que llegó hasta el auditorio a los conciertos de presentación del nuevo director de la orquesta, también hubo bastante público. Perfecto. En el próximo bloque vamos a hablar, por un lado, con el vicepresidente del EPRE, con Roberto Ferrero. Han intimado principalmente a lo que era Energía San Juan, Energy, que está perfecto toda la parte tecnológica, pero que no se olviden de la gente que va presencialmente y quizás no puede estar esperando 4, 5, 6 horas para que lo atiendan. A veces con mucho calor, a veces con mucho frío. Eso es parte de los temas que vamos a estar hablando. Raúl Ontiveros, además de hablarnos de una jornada que están haciendo sobre adicciones, vamos a hablar del tema en profundidad. Le decíamos que estábamos con el vicepresidente del EPRE, con Roberto Ferrero y con Raúl Ontiveros, que es psicólogo especialista en todos los temas de adicciones. Uno de los temas tiene que ver con una intimación que realizó el EPRE. Me imagino que no es un tema nuevo, me imagino que lo han charlado antes. La diferencia es que ahora lo han hecho público a la empresa Naturgy, Energía San Juan, respecto a la atención del público. ¿Qué es lo que le dijeron? Bueno, como dices bien, la actuación del EPRE no es más espasmódica, no es que se despertó un día y realizó una intimación de este tipo. Es un proceso que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo. De hecho, se hacen auditorías semestrales. ¿Qué se ha decidido para este semestre? Porque la gente se está quejando en la demora. Ese sería en general, el principal tema. a ver, en general hay 250.000 usuarios, 260.000 usuarios. Hay 260.000 críticas. O sea, las críticas son variadas, los reclamos son variados. Pero ahora, recién mencionabas creo con muy buen criterio este tema de la pandemia y cómo cambió. Si yo acá en la mesa o la gente en su casa le pregunto cómo pagaba sus facturas en el 2019 o cómo hacía sus reclamos en el 2019 y cómo los hace hoy, bueno, sí, totalmente diferente, cambió notablemente. Y no fue un cambio gradual, sino fue un cambio brusco. ¿Está bien? Entonces, desde el EPRE, que es ordinaria para definir nuevos régimen y cuadro tarifario a partir del 22 de enero del 2026 hasta el 21 de enero del 2031. Es una revisión tarifaria ordinaria quinquenal. La pregunta es, ¿estamos a favor de la modernización, a favor de nuevos canales de atención, a favor de mejorar la atención comercial? Sí, sin duda. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede pensar hoy, en el mundo moderno, volver a una forma de tratamiento de reclamos obsoleta o arcaica? ¿Está bien? Nadie. En eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, tampoco podemos ir al extremo. Me contaban, por ejemplo, un caso el otro día, me mencionaban gente que vive en Tamberías y para pagar una factura tenían que viajar 20 kilómetros hasta Barreal o hasta Calingasta para poder abonar su factura. Entonces, acá hay una cuestión de equilibrio. Hay un despropósito. Claro, y hay una tarea, en este caso del regulador, que la asume con responsabilidad de tratar de lograr un equilibrio entre estas dos cuestiones. Por un lado, la modernización, la digitalización, buscar canales más eficientes, más seguros. Y por el otro lado, lograr que las personas, sobre todo aquellas que están en condición más vulnerables, tengan la oportunidad de cumplir sus obligaciones, por ejemplo, pagar la factura, y ejercer sus derechos, hacer un reclamo. Pero aparte hay una realidad, Roberto. Si me preguntan a mí, yo prefiero hacer la mayoría de las cosas por celular y no ir al banco, sí, no ir a ningún lugar físico, me resulta más cómodo. Pero quizás una persona más grande, en donde le tiene miedo al celular porque tiene miedo de ser estafado,
porque seguramente ya lo han estafado alguna vez o lo han querido estafar, y no quiere pagar por el celular, y tiene todo el derecho a no querer pagar por el celular, supuesto. pero tampoco lo pueden maltratar. No estamos hablando de energía, estamos hablando en general, con 2 horas de espera, 3 horas de espera, en un banco en donde puede haber una fila de 1 hora y media, cuando tienen media hora. Es decir, esa persona también tiene derecho que lo traten. Sin dudas, y justamente en eso hablaba de este equilibrio, de la búsqueda de este equilibrio. Si nosotros pensamos en que alguien puede defender, puede salir alguna persona a defender a alguna entidad, cualquiera, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, ¿verdad? Y decir, la atención tiene que ser presencial. Bueno, sin duda eso, y eso lo entendemos, una atención presencial requiere recursos humanos, recursos materiales, infraestructura, todo eso cuesta dinero. Y sabemos, porque eso ya lo entendemos todos, que las tarifas de electricidad reflejan los costos. Si los costos suben, se presiona a la suba a las tarifas. Entonces, en este equilibrio tenemos que pensar en mecanismos más modernos, más eficientes, que no presionen la tarifa a la alta. Insisto, tampoco podemos ir al otro extremo de olvidarnos de esas personas que necesitan esa atención que es diferencial. Especialmente personas con vulnerabilidad, ya sea por cuestiones de salud o por ubicación geográfica o por inexperiencia digital o por falta de conectividad, la razón que fuere. En ese equilibrio se inscribe esta intimación. Decir, mire, vamos a iniciar un proceso de discusión, vamos a analizar la propuesta. La distribuidora ha hecho una propuesta y pretende que la gran mayoría, si no la totalidad de la atención, sea en forma remota. Muy bien, es modernización, digitalización, hacia allá va el mundo. Ahora, insisto, tampoco podemos ir al extremo de olvidarnos de aquellas personas que necesitan una atención presencial. La intimación se inscribe en ese sentido. El EPRE va a ser absolutamente riguroso en el cumplimiento de la normativa vigente, en el sentido de exigir a la distribuidora el cumplimiento de determinados estándares de calidad comercial que no los inventó el EPRE. Están escritos en una norma que se llama contrato de concesión. Si se incumple el contrato de concesión y el régimen de suministro, se aplica una sanción. Nosotros en general no publicitamos las sanciones, no nos parece, eso quizás es una opinión personal, no nos parece algo para festejar que se aplique una sanción. Entonces, ¿quién es la solución? Finalmente, una sanción implica que hay un incumplimiento, entonces no hay nada que festejar. Ahora, si uno mira el pasado, ve que se han aplicado sanciones muy elevadas, asociadas a incumplimientos de calidad comercial. Esta intimación viene a eso, a decir, se va a discutir este tema, se va a analizar este tema y se va a tratar de buscar un equilibrio entre la modernización, lo que todos necesitamos, que haya canales más eficientes, más rápidos, que estén 24 horas todos los días y frente a personas que necesitan una atención presencial. Roberto, buscar ese equilibrio es la tarea. Tu experiencia antes del EPRE, sabes que hay un equilibrio entre beneficio y sanción. Es decir, una multa muy baja hace que prefieran seguir incumpliendo porque es más barato pagar una multa que 5 personas más. ¿Se va a tener en cuenta este equilibrio? A ver. Que sea negocio para la empresa cumplir. Me lleva a un terreno incómodo, porque yo no me gusta publicitar las sanciones que aplica el EPRE. No entiendo que no es una cuestión agradable. Yo no puedo salir a decir, a ponerme orgulloso de que se han aplicado, por ejemplo, a principios, a casi mediados del mes de marzo, sobre el 15, una cosa así, una multa de 500 millones de pesos por deficiencia en la atención comercial. ¿Le parece poco 500 millones de pesos? Es que ahí da un equilibrio de que les va a convenir tener 5 personas más. Bueno, digo, la multa tiene como objetivo... Si es 5 millones de pesos, van a preferir pagar multas y no tener mejor atención. Claro, bueno, están graduadas las multas como señal a la distribuidora para mejorar la calidad de servicio en el sentido de mejorar la atención a los usuarios. Así se gradúan las multas. Hay un reglamento, insisto, no es algo que me he inventado yo, que sea de mi autoría. No, eso está escrito en el contrato de concesión. Una vez que se aplica la multa, claro, ustedes tienen el poder de poder ver si han modificado, porque acá lo que le interesa a la gente, más allá de la multa, es que luego lo atiendan mejor, que tengan la infraestructura y que tengan las condiciones. Bueno, se hacen auditorías permanentes, se hacen auditorías
bueno, periódicas, esta intimación se inscribe en esa auditoría. No es nuevo, digo, no es que hayamos empezado ahora en febrero o en marzo, es algo que Sí, porque se hace en hace forma unos días permanente. se desmayó una señora, Sí. que a raíz de esto empezó esto, ¿no? Y Le diría, En lo público. tomó Estado público. relevancia, estado Claro. público, pero estos sumarios pueden ir a la página del EPRE, por favor, Claro, a consultarlos, ahí está todo el el día detalle. viernes seguían quejándose, le digo, porque llegaron a la radio, que seguían la gente, decían, tenían 3 bocas de atención, o sea, seguían las mismas 3 bocas de atención. Ahí está la búsqueda del equilibrio que le digo. Si nosotros, y eso es lo que tenemos que medir y cuantificar, ¿está bien? Tenemos que mirar que esas 3 bocas de atención, 2 bocas, 1, 10, 100, la verdad, eso uno lo puede pensar, pero hay que calcularlo. ¿Está bien? ¿A qué voy? Si hay una persona que puede hacer un trámite en forma virtual, en forma remota, es lógico y razonable esperar que así lo haga, porque eso va a bajar la presión a las tarifas, va a bajar la presión a que suban las tarifas, ¿verdad? Por esta cuestión de modernización. Ahora, si hay una persona que necesita ese canal presencial y tiene que estar disponible. ¿Cuánto Entonces, sería? esos casos son los que se auditan y si hay un incumplimiento se aplican sanciones. Una vez que la sanción cumple su objetivo, a la empresa, como usted bien dice, le conviene más arreglar el problema que seguir pagando sanciones, lógico. ¿Cuánto sería una espera lógica? Porque tampoco podemos hacer que haya 100 bocas de atención y que uno tarde 2 segundos porque tampoco da la ecuación. ¿Cuánto sería una espera lógica? En general hay indicadores de calidad comercial que están en la bibliografía, lo que son indicadores que tienen que ver, por ejemplo, el porcentaje de reclamos resueltos ante cada consulta de usuarios. Eso se hace tanto en forma presencial como en forma virtual. Y se establecen estándares de atención comercial que son de uso en todo el mundo. Por ejemplo, un estándar común es que en una interacción tienen que resolverse no menos de un 95% de los reclamos. Es decir, un 5% de los reclamos tienen que quedar insatisfechos, que requieren una acción posterior. Para una persona, ejemplo, porque, a ver, no es solo ir a pagar una factura, porque para pagar una factura están los bancos, está el Rapipago, está el Mercado Libre, hay cientos de lugares donde la persona puede ir y pagar. Digo, sería irrazonable pensar en medir eso en absolutamente todos los Puede ir lugares. alguien, por ejemplo, porque esté convencido que le están facturando más Por de ejemplo, lo que no, consume. que esté claro, bueno, ahí tiene un reclamo, ¿vio? Eso es distinto. Si hay yo un vengo reclamo, consumiendo 10 megas por mes y Bien. me empieza a venir 40 con el mismo consumo. Un estándar que normalmente se mide y que seguramente va a ser algo, es en lo que estamos trabajando. De hecho, en este momento tratando de... las normas que tenemos actualmente tienen casi 30 años. Son las que se establecieron en 1995 para Previo a el contrato Internet. de concesión. Previo al mundo todo. moderno, diría. Sí. Claro. ¿No? Entonces, estamos en el análisis de toda una nueva colección de estándares de calidad comercial, estándares de calidad de servicio, que tienen que ser cumplidos por la empresa y que se van a discutir en esta audiencia, en estas, pues no va a ser una, van a ser varias audiencias públicas tarifarias que hacen a ello. Entonces, en esa búsqueda, y como le digo, pagar la factura, y es difícil decir cuál es el tiempo que debe esperar porque, insisto, tiene infinitas vías para pagarla, ¿verdad? Entonces, establecer un número para que una persona pueda pagar una factura, ahora, usted me dice no, porque en realidad es un reclamo, bueno, ese reclamo sí tiene un indicador que es la cantidad de reclamos que se resuelven por cada agente involucrado, la cantidad de reclamos que se pueden evitar, la cantidad, bueno, toda una serie de indicadores que son los que hay que estudiar. Y hoy ustedes no están conformes. No es nosotros. Digamos, Lo que digo, hay un estándar de calidad de digamos, servicio. no ustedes personalmente, sino EPRE no está conforme hoy. Con la No, pero normativa. perdón, me permito corregirlo. No pasa por ahí. No es que estemos conformes o no. Hay un reglamento, hay normas que cumplir. Si no se cumplen, se aplica una sanción. La sanción lo que demuestra es que no se ha cumplido el reglamento. Hay un Entonces, incumplimiento. hay un incumplimiento. Eso es lo que es claramente y no pasa por una cuestión subjetiva, caprichosa, es decir, me gustaría que o sería mejor que, porque eso es otra cuestión que por ahí uno escucha con, bueno, a personas formadas que
dicen cosas que no son correctas. La obligación de la distribuidora no es una obligación de medios, es una obligación de resultados. ¿Qué quiero decir? La distribuidora puede hacer la mejor aplicación, el mejor sistema de atención comercial, fantástico todo, muy moderno, todo excepcional. Pero si no se cumplen con los estándares de calidad comercial, es decir, si esa aplicación tiene algún problema y la gente no está satisfecha en función de estos indicadores que yo estoy diciendo, corresponde una multa, porque la obligación no es hacer el esfuerzo para hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Ya debe ser 70 años, 60 años, que Alvin Toffler escribió sobre esto del shock del futuro. Es decir, no toda la gente tiene la posibilidad o la gana de subirse al tren de lo que le están imponiendo las reglas del mercado. No se puede oponer, porque sigue el mundo, pero tiene que haber una cierta atención. Es decir, uno no puede ser que llegue a un aeropuerto y que le digan hágalo todo por su lado, ni siquiera le vamos a recibir, o tiene que pagar un extra de tanta plata. Es decir, habrá un porcentaje de gente, 2, 3, 5, 10, 20%, que necesita todavía la asistencia, o que puede ir a un organismo determinado o hasta un comercio. No podemos obligar a todos que sean como los chicos de 25 años, 20 años, que agarran un celular y lo descosen. Es así, es lo que mencionaba, y por eso estos cambios que se están pretendiendo, que la distribuidora ha propuesto en su propuesta tarifaria, tienen que ser necesariamente graduales. Y segundo, abarcativo. No podemos dejar atrás a la gente. O sea, no puede ser que esto sea una topadora con la gente mayor. El que no se adapta le pasamos por arriba por una topadora. No, no es así. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber la búsqueda de ese equilibrio. Es una tarea nuestra, una tarea del EPRE, en conjunto con toda la sociedad, en conjunto con el gobierno, en conjunto con los representantes de asociaciones intermedias, asociaciones profesionales, representaciones de defensa del usuario, del consumidor. Todos esos tenemos que analizar dónde está esa rayita, dónde se da ese equilibrio. Insisto, tiene que ser lo mejor para representar mínimo costo compatible con la calidad de abastecimiento. Sabemos que el mínimo costo seguramente va a ser nadie atendiendo. ¿Está bien? Sí. Eso seguro que es el mínimo costo. Y lo otro, el otro extremo es, no, cada uno de los 260.000 usuarios va a tener una persona que lo esté esperando. Que sería imposible. Las dos cosas son absurdas, ¿verdad? Entonces hay que buscar una cosa razonable entre medio que sirva y que le sirva a toda la comunidad, porque lo que está pasando no le sirve a nadie. En el próximo bloque vamos a hablar de otros temas, si te parece. ¿Cómo no? Raúl, van a hacer un curso sobre prevención de adicciones, porque hay mucha necesidad y mucho dinero destinado a arreglar lo que ya está roto. Ustedes lo que intentan es tratar de evitar. Ojalá hubiera mucho dinero para arreglar los rotos. Hay dinero, lo que pasa es que siempre va a ser insuficiente. Y en la medida que no se haga prevención, siempre vamos a estar tratando de solucionar lo que al menos en materia de adicciones y salud mental se llegó tarde. Siempre, ni siquiera es una cuestión de costos económicos, sino de costos de salud, de angustia y de todo lo que le pasa a una persona y a una familia que transita una adicción y que padece una adicción. Siempre decimos que la pirámide está invertida, ¿no? La mayor inversión en tiempo, en presupuestos, en todo, tendría que ser prevención para que esto no llegue. Y justamente nosotros creemos que la prevención se maneja a diferentes niveles, pero la prevención que yo puedo controlar es la prevención que hago. Y justamente el poder formar preventores, ojo, papás, docentes y amigos. Este curso también tiene muchas becas para alumnos secundarios, con lo cual... Buscar el líder positivo. Buscar a los líderes, ¿no? Porque el mejor preventor... líder negativo que lo mande para un lado, o el líder positivo para otro. El mejor preventor de un adolescente es otro adolescente, ¿no? Por supuesto los papás jugaban un papel importante, pero quien está en la esquina, en el boliche, en el club, son los mismos chicos. Entonces, ha habido en estos últimos años tanta campaña de banalización del consumo de drogas que por poco no te sentís culpable de no consumir una. Pero empecemos definiendo qué es lo que es droga para vos. Droga es toda sustancia que tiene un componente tóxico, es decir, que químicamente te va a producir un daño, pero que
además te va a producir una dependencia, porque capaz Por que ejemplo, vos ¿cerveza es droga o no? es alcohol, es una sustancia adictiva. Entonces, Ahora, sí, ¿cigarrillo es droga o no? es una sustancia adictiva. Entonces, lo primero que habría que definir que es droga. A ver, yo puedo Porque hay tomar, una yo puedo consideración- ponerle que yo tome agua y me cayó mal, pero esto no me está generando una dependencia de mañana tener que volver a hacerlo. ¿Cuál es el dilema del adicto? O si hay alguien que toma un vaso de cerveza y lo disfruta y no tiene dependencia, tampoco está haciendo Y, nada malo. y si no se genera una dependencia, puede quedar en un consumo esporádico que no se Social. desborda. Ahora, hay personas que tienen una predisposición a repetirlo y esto es lo adictivo. ¿Está bien? Ahora, hay sustancias que son más adictivas que otras. De hecho, por ejemplo, hay psicofármacos que son más difíciles de dejar que la cocaína. Sí. ¿No? Y que los toman muchos Y chicos. que se Hay prescribe películas y series con respecto a ese tema. y se prescriben de una manera irresponsable y están muy presentes en cualquier casa. Y por otro lado tenemos la aparición de las nuevas drogas, ¿no? Vos fíjate que el crack, yo me acuerdo el crack era algo que lo veíamos en Nueva York, algo tan lejano, y en San Juan se consume crack de una manera, con un incremento en los últimos años. ¿Crack? ¿Qué es lo que es? Cocaína fumada, pipear, con pipa. ¿Mm? Eso que en las películas le prenden, le dan calor. Exactamente. Con un nivel de toxicidad terrible, con un nivel adictivo tremendo, mucho más adictivo inclusive que la cocaína. Entonces, vos fíjate que van apareciendo nuevas sustancias como Tusi, la mal llamada cocaína rosa, que es una droga de drogas. Es decir, en una sustancia tenés un combo de drogas, tenés éxtasis y tenés ketamina. Y además pueden venir una tercera sustancia. Eso se consume en San Juan cualquier fin de semana. Un chico de adolescente lo consume. ¿De alto poder adquisitivo? No. Cuando seas adicto, sí vas a necesitar cada vez más, pero en realidad unas dosis no son tan inalcanzables. Digo, un gramo de cocaína, 20, 25 mil pesos, no es inalcanzable. Ahora, si estás consumiendo 2, 3, 4, 5 gramos por día, hace cuentas. Eso te derrumba cualquier economía personal y por eso todo el acarreo también del deterioro económico de empresas, de familias y los endeudamientos. Fíjate cómo se va armando el combo, porque las drogas son generadoras de depresión y a la vez en tu vida te van llevando a embudos, a situaciones sin salida, donde encima con el mismo deterioro de la depresión psiquiátrico y psicológico y el abandono de personas, empieza a perfilarse algo que hoy en día le llamamos la moderna tríada trágica, que es adicciones, depresión, suicidio. Y cada vez tenemos más casos relacionados a eso. Pero por un lado tenés un padre que le va a decir a su hijo, mirá, no consumas porque te va a hacer mal. Y por otro lado, ese chico, esa chica que puede estar deprimido por cualquier cosa y que ve que eso lo lleva a otro lado, a otro nivel. Es una competencia bastante desleal, uno conoce. Sí, siempre decimos, cuando vos veas que este chico o no tan chico la está pasando bárbaro, fíjate con el tiempo cómo es la progresión. El deterioro en el tiempo, pero no hacen falta mucho tiempo. En 2, 3 años el deterioro es notorio. Entonces, a veces, fíjate lo que pasa con algunas artistas o músicos que se venden como una persona muy exitosa y que se droga. Hoy, fíjate lo que pasa unos años después. Normalmente aparecen todas las situaciones de deterioro, de daño, las intoxicaciones, las hospitalizaciones, los problemas sociales que va acarreando todo esto. Y para entonces ya a nadie le interesa esa propaganda. Fíjate cómo este fenómeno es reciclable, se va dando siempre. Este curso en UPCN, en la Sarmiento, todos los viernes de 16 a 20 durante 3 meses, ¿cómo se tienen que inscribir? Bueno, el curso se hace en convenio Fundación Faro con UPCN, ya hace más de 20 años que lo dictamos, y va a ser todos los viernes, como bien decís. Para inscribirse o pueden ir directamente o comunicarse a través de los teléfonos que aparecen en pantalla del flyer o a través de nuestras redes, Centro Faro en Instagram o el mío personal. Pero para la gente afiliada a UPCN es gratuito. Y son 3 meses de mucha formación y de lo que menos hablamos es de drogas en realidad.
Seguimos hablando con Roberto Ferrero, que es vicepresidente del EPRE, Raúl Ontiveros, que es psicólogo especialista en temas de adicciones. Roberto, una pregunta más. Tema energía solar. Supuestamente también ya se viene la fábrica, se vienen los paneles. Cuando a usted le preguntan, ¿es un tema del futuro o es un tema que es presente? ¿Qué es lo que puede decir usted? Hoy San Juan es líder a nivel nacional en cantidad de kilovatios es la unidad de potencia, cantidad de paneles, por decirlo en otras palabras más accesibles, por habitante. Sin embargo, tenemos 100, 105 suministros que tienen paneles, o sea, nada. Recién hablaba de 260.000. 100 en 260.000 es nada. Respecto a todo lo que tiene que ver con paneles solares, hay quienes dicen es algo del futuro, hay quienes dicen no, ya es presente. ¿Cuál es la realidad de San Juan? Bueno, San Juan es líder a nivel nacional en cantidad de kilovatios de potencia instalados, o sea, cantidad de paneles, por decirlo de alguna manera, en relación a la cantidad de habitantes. Obviamente hay lugares como Buenos Aires que tienen mucho más paneles porque son mucho más suministros, mucho más habitantes. Bueno, San Juan es líder a nivel nacional cuando uno lo mira en relación a la población. Ahora bien, hay 105, 106 suministros conectados. Recién hablado de que hay 260.000 suministros. O sea, nada, Sí. muy poco. Cuando uno mira a nivel internacional climas parecidos al de San Juan, es decir, San Juan, recordemos, tiene más de 300 días de sol al año. Climas como el de Australia o Arizona en Estados Unidos, se encuentra que un 30% de los suministros tienen paneles solares. Y no es por ninguna otra razón que no sea la de conveniencia económica. Es decir, instalar un panel hoy en la República Argentina, cuando ya los subsidios han dejado de existir en las facturas de electricidad, resulta conveniente para un hogar de altos ingresos o para un comercio o para una industria. La barrera que hay hoy día, más que nada, es económica. En la inversión inicial. Claro, no es barato, alrededor de entre 1.000 y 1.500 dólares el kilovatio. Una casa habría que pensar en una instalación de 5 kilovatios. Entonces está hablando de una instalación entre 5.000 y 6.500 dólares. Pero aparte O sea, no es está que hablando pasaría de a pagar 7 millones de pesos. 0 pesos. Y no. Hay un porque- 20-30% de la factura que va a seguir pagando. Y sí, porque de noche se sigue usando, ¿verdad? La electricidad, se sigue usando la red y la red hay que pagarla, hay que operarla y mantenerla. Y se consume energía también de noche. Más Bueno, de noche que de día. a veces más de noche que de día, bueno, dependiendo de esa compensación, sí se logra una reducción de alrededor del 40%, que para una industria o para un comercio, reducir sus costos de energía, cuando hoy uno le pregunta a cualquier comerciante o a cualquier industrial cuál es el componente principal de los costos de su empresa. Y a cualquiera de ellos le llega 1 millón de pesos Claro, tranquilamente. antes uno hablaba y le decía, no, personal, no, los agroquímicos, no. Hoy, la electricidad es un componente importantísimo en los costos de la empresa. Entonces, bueno, es una decisión. Es decir, 2 o que- 3 años lo amortiza. Entre 5 y 8, dependiendo 5 y del 8. consumo, pero claro, son equipos que duran 20, 25 años. Entonces, claro, como siempre decimos, es una decisión que no solo es socialmente responsable, porque atiende al medio ambiente, es una acción climática directa, también es una decisión económicamente inteligente. Raúl, hoy, y vos tenés que decir por el lugar donde vos estás, lo que es el Faro, ¿qué porcentaje de gente le tenés que decir que no podés atenderlo? Por una cuestión de capacidad. A las personas que les podemos decir que no es porque son internables, porque ya no hay familia o porque hay un cuadro psiquiátrico o neurológico ya que requiere un abordaje más complejo, normalmente una internación de tipo psiquiátrico. Hoy es un 20%, lo tenemos bien numerado. Con lo cual esta persona tiene que acceder a otro tipo de tratamiento normalmente ligado a una internación. Esto nos deja ante otro desafío, que es cuántas camas hay disponibles en San Juan, cuántas camas hay disponibles en Argentina para personas que requieren una internación.
está bien. Pero hoy ese es el número. 20%, importante. Un 20% al que no podemos darle la atención que requiere. Antes de ir al corte hay un informe de Patricia sobre las armas. Vamos a destacar que hubo hace unos días una detención de un hombre que vendía armas de guerra. Esto alarmó, pero ha tenido una resolución, pasó a la causa a la justicia federal y esto nos decía la fiscal, como así también la policía. Tras un riguroso trabajo de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial de 5, se detuvo a un hombre que vendía armamento de guerra en el barrio Los Pinos. La fiscal a cargo de la causa, Daniela Pringles, brindó detalles del procedimiento. Me traen el caso, estando yo de turno, me comunican que habían dado con una cuenta de Facebook que ofrecía armamento militar. Específicamente mencionaba que eran cuestiones de Malvinas y de la Primera Guerra Mundial, que eran reliquias, y acompañaba imágenes de incluso armas de fuego, todas antiguas, pero mostraban proyectiles, armas de fuego, ropa militar, y mencionaba que también tenía publicaciones y revistas y fascículos nazis. Las tareas investigativas también permitieron conocer que es una persona en La Perna, el que era buscado con fotografías de él y todo, y el viernes se hizo el allanamiento con orden del doctor Figuerola y efectivamente en la vivienda del señor La Perna encontramos armamento militar, básicamente lo que son proyectiles. La fiscal Pringles indicó que presumen que el detenido pretendía estafar a posibles compradores y que registra antecedentes por causas similares. Tiene 2 causas abiertas por estafa. Es lo que me informa el prontuario. No he podido conocer los legajos qué tipo de estafas eran, pero sí 2 causas abiertas, 2018 y 2019. Nos topamos con una cuestión de competencia porque la ley 48, que es viejísima, es del 1800, ya en uno de sus artículos, en el artículo 3, inciso 5, determina que esa competencia está reservada para los juzgados federales. Desde la Unidad de Apoyo Investigativo, el principal, Pablo Catalán, explicó las condiciones del material encontrado. Las municiones que estaban en condiciones de ser detonadas y las carcasas que quedaron bajo custodia y pericia de bomberos serán enviadas para su destrucción. Había gran cantidad de municiones, ¿sí?, de grueso calibre, ¿sí?, y había morteros, ¿sí?, morteros. Por ende, cuando el personal policial llega al domicilio, le da intervención a explosivos de bomberos, ¿sí?, para que verifiquen cuál es el estado de esos explosivos, ¿sí? Llegaron al domicilio y lograron establecer que parte de las municiones de grueso calibre, algunas estaban aptas, ¿sí?, para el disparo, y lo que eran los morteros se encontraban inertes, sin carga explosiva, ¿sí?, pero se secuestra y se traslada hasta bomberos. Y luego eso iba a ser, tienen que pasar a determinar que lo rompan, ¿sí?, que lo tienen que destruir, exactamente, la destrucción de los elementos, ¿sí? Bueno, justo estábamos hablando de los paneles solares. Marcelo Molina, quien está a cargo del Instituto de Energía Eléctrica, que depende de la Universidad Nacional de San Juan, nos dicen que el 5 de mayo empieza un curso para técnicos y electricistas, principalmente de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Una muy buena oportunidad de capacitación. Busquen el Instituto de Energía Eléctrica en Internet, seguramente ahí van a tener todos los datos. 5 de mayo, modalidad virtual. Patricia, en 2 palabras, porque nos estamos con los tiempos muy justos. Primero, A ver, vamos. caso Terechea, alegato del Ministerio Público, ya lo había presentado querella. Exactamente, pidió la misma pena perpetua para 7 de los imputados. Esto lo hizo Fiscalía hoy, continúan mañana. 10 años para otra persona y absolución para 2 de ellos. Exactamente, y 7. Después hay un caso en donde están investigando una muerte que hubo en 9 de julio. Exactamente. Recordemos que está implicada una profesora investigadora de la Universidad y el CONICET, Teresita Bustos. Esta persona está acusada de matar en un juego sexual a Marfil, que era un profesor de educación física. Comenzó el juicio, hay 63 testigos. Hubo un intermedio porque habían pedido que se anularan unas pruebas. Inmediatamente la Fiscalía, después que tuvieron una charla con el juez, reanudaron la audiencia, no quiso declarar y bueno, las audiencias van a continuar el día de mañana. Lo último. Sí.
Vamos a indicar que todavía no termina la reunión de conciliación obligatoria entre docentes y el gobierno. Hay gran expectativa y han ratificado los gremios que por ser una medida nacional, el 10 de abril sería el paro de la CGT. Ellos van a participar, no hay manera de que esto Aunque le descuenten el día. Es que no pueden, porque esto es lo que explicaban los integrantes. Es una medida nacional. Es lo único que puede determinar el descuento o la conciliación es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Perfecto. Ustedes saben que el viernes a la noche recibimos una mala noticia. Nina Galván había fallecido. Nina, conocida por todos, querida también en el medio. Todos los que están en esta profesión han recibido o un consejo o una mano. O hemos trabajado o con una él. ayuda o han trabajado. Hizo mucho. Con Mariano estuvo años en la media mañana, que después pasó a ser de sobremesa, dando todo su oficio para lo que eran los inicios del programa, con toda la profesionalidad de siempre. El viernes falleció y la queremos recordar como lo que sabía hacer, transmitiendo su vida. Esta entrevista es una síntesis de lo que es la entrevista. Si quieren ver la entrevista completa, en sanjuanalmundo.com está toda la serie de ¿Qué hiciste con tu vida?, las entrevistas que realizó Juan Carlos Bataller. Bueno, esto es una parte de esa entrevista que Juan Carlos le hizo a Nina. Vamos a verlo. ¿Cómo fue tu juventud? Mi juventud, yo era presidenta de Acción Católica ya en la secundaria, muy reprimida en muchas cosas, muy tranquila, y a los 15 años me pongo de novia con el que fue mi marido, él viajando porque era marino, llegó a ser capitán de ultramar, y yo escribiendo cartas, una juventud tranquila. No aprendí a bailar hasta que me casé, Juan Carlos, es mi deuda esa. ¿Y cómo parece la televisión y la radio? Yo creo que la comunicación en mí estaba, porque era la locutora en las fiestas de las escuelas, siempre cuando empecé con el magisterio, porque antes de hacer otros cursos, siempre estaba en el micrófono, pero nunca me di cuenta hasta que nos vinimos de Buenos Aires, porque vivimos casi 6 años en Buenos Aires para estar más cerca del puerto, y vinimos de Buenos Aires y por casualidad me pidieron una redacción para unos avisos, lo hice y me llamaron de Canal 8. Ahí empezó en 1967, mirá los años que han pasado. Pero aparte la agencia de publicidad que montan con Pepe Galván, que entre otras cosas te da el apellido para siempre. Sí, yo lo robé. Se transforma en una agencia importante de San Juan. Fue en su época una agencia que por lo menos facturaba muy bien. Fue una importante agencia, muy creativa. Tuvimos un gran dibujante que era Jorge Rodríguez. En esa época había que dibujar las placas, no como ahora, que la televisión nos permite hacer tantas cosas hoy tecnológicamente. En esa época era más a pulmón. Y la agencia fue realmente un soporte. Mi marido dejó los buques y se vino, porque quería estar con su familia. Así que empezó un camino más difícil, pero muy nuevo, y yo, sin querer, entré a trabajar en la televisión. Bueno, es la historia de muchos de los productores, los que son productores y publicitarios al mismo tiempo, y de pronto tienen en casa la estrella. No sé si la estrella o estrellado estaba mi marido, pobrecito, pero yo creo que él siempre decía, vos tenés que dirigir el programa. Yo empecé el programa Femenina en 1968 con una conductora, que pagábamos bastante bien en esa época. Noemí Rodríguez era la conductora del programa. Yo nunca soñé con hacer cámara, Juan Carlos. Yo escribía los guiones, hasta el saludo le escribía, porque esa chica necesitaba toda la guía, pero bueno, un día dijo, basta, no quiero hacer esta nota porque no entiendo de este tema de psiquiatría, y yo me metí como estaba y la hice. Y ahí empecé. Cuando comenzaste con la televisión, ¿qué edad tenías? Yo 28 años. 28 años. 28 que es un poco tarde comenzar para... Para mí fue una sorpresa, pero en esa época no había mucha gente, o sea, no había muchas mujeres en la televisión. Estaba Lucy Campbell, Mimi Tuller, que venía de Mendoza para hacer el programa de Ñata Conte Grandes Flores. Estamos hablando de años 64, 65. 67. Yo te hablo de cuando yo vine a San Juan. Antes, el 64 empieza el canal. Y bueno, Pepe empieza con Mátar a trabajar, por eso se mete en este mundo. Reinaldo Matas fue un hombre muy importante en San Juan. Muy importante, un hacedor de cosas, sí, sí, pero un bohemio también. Y de pronto me encontré que era la única mujer en la televisión en ese momento y haciendo cosas, y la gente se prendió del programa, y yo creo, dicen que la casualidad no existe, que existe la causalidad, ¿no? Pero yo creo más como buen árabe en el destino. Estaba.
Bueno, y al mismo tiempo había una Nina mamá. Había una Nina esposa, una Nina dueña de casa, una Nina mamá con 4 hijos que había que sacar adelante. Un marido que también le gustaban algunas otras cosas como jugar, por ejemplo, casinero. Entonces la mamá tenía que estar más fuerte para acompañar a los chicos en la noche, para llevarlos y traerlos, para despertarse a las 6 de la mañana y llevarlos a la escuela. Y bueno, esa fue otra etapa. Hubo una etapa tuya que sé que hacías un programa en la mañana temprano. De radio. Y ser esposa y ser mamá y hacer... Ahora, a mí la radio televisión. me encantó, me enamoró. Se dieron las cosas así y yo no quería dejar nada. Llegó cuando me pide Emilio Ventura, hijo, Emilito, que acepte la jefatura de prensa de Radio Sarmiento, fue un drama en mi casa. Mi marido no quería saber nada, porque me decía, vas a vivir en la radio. Y casi me pasa. Bueno, y de pronto te encontraste sola. 17 años. Pepe ya. no estaba y me imagino que tenías que ser doble mamá, algo de papá. Ya los chicos estaban grandes. Gracias a Dios, los chicos, 2 de los chicos ya estaban fuera, estaban en Buenos Aires viviendo, pero fue muy duro porque me tocó una etapa difícil económicamente, acordate los años esos, tuve que cerrar la agencia, tuve que vender entre comillas, regalar casi todos los equipos que acabábamos de comprar, editoras y todo lo demás, para poder sobrevivir hasta que empezara yo mi etapa de trabajo otra vez. Fue muy duro, pero bueno, son los altibajos que nos presenta la vida y para los cuales tenemos que estar preparados. Y de pronto aparece una Nina donde distintos sectores políticos le ofrecen ser parte de sus equipos de gobierno. Bueno, principalmente fue don Alfredo Belín, el doctor don Alfredo Belín, al quien le dije que no, me ofreció una diputación. Y después, viviendo mi marido todavía, Jorge Escobar me pide que sea su jefe de prensa. Fue otra pelea, yo en casa fue una pelea, pero a muerte ya, ¿no? Porque la política para Pepe era mala palabra. Así que bueno, fueron 7 años. 7 años con el gobierno de Escobar, pero después tuviste otro cargo. Ya estaba viuda ya. Ya estabas viuda. Ya estaba viuda cuando en el 2003 me llama Gioja y me pide que sea la directora del auditorio. El cargo era administradora. Administradora. Y me pide eso, le digo, no puedo, no quiero aceptar ningún otro cargo, no quería saber más nada de política. Y me habla Gioja personalmente y me dice, José Luis, así que a Jorge Escobar le dijiste que sí y a mí que no. ¿Por qué? Le digo, no, es que no puedo, ahora es cuando más podés dedicarte a algo porque estás sola. Y ahí fue tu última intervención dentro del Estado. Y ahí sí, bueno, en el 2007 ya dije, basta. Te esperaba todavía una prueba muy difícil, que fue el caso de la Gaby. Uno no se imagina que puede pasar eso con los hijos, Juan Carlos. Y de estar bárbara, lo acababan de nombrar fiscal después de muchas luchas y peleas y exámenes rendidos, y llega a la fiscalía con muchas ganas de trabajar, acababa de tener su tercer bebé, 40 días tenía la bebé, y me avisan que le había dado un infarto total. Llega en paro. Bueno, eso fue quizá, es que con los hijos a uno le duele el doble. Y eso sí fue una situación que nos costó salir, donde la nena que era tan chiquita pasa a la casa de la otra abuela mientras nosotros podíamos cuidar a Alfredo y yo, su marido, a Gaby en el sanatorio, todos los días diciendo, vamos a sacarla, y los médicos nos decían, no piensen que va a salir. Fue realmente un milagro lo de ella, ¿no? Yo creo que sí. El ciclo que hemos hecho se titula ¿Qué hiciste con tu vida? Y tiene una pregunta al final. Si estás conforme con lo que hiciste. Te tengo miedo, Juan Carlos, con esa pregunta. Si estás conforme con lo que hiciste. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Por ahí uno se arrepiente de lo que dejó de hacer, ¿no? Pero yo fui feliz. He sufrido y he amado y he tenido mis altibajos y me he peleado con mi marido a decir basta, y un día quise irme de mi casa, y después que hago el análisis y miro para atrás dije, viví bien. Amé con todas las fuerzas, con todas las ganas, defendí a mis hijos como una leona y estoy feliz. No me arrepiento.